En esta clase se discutirán aspectos de los hongos relacionados con la salud animal, enmarcada en una rama de la medicina denominada micología médica. Debe entender completamente todos los aspectos explicados en la clase de micología general. Si aún no los tiene claro, debe repasar ese video antes de continuar. Los hongos, para producir la enfermedad micótica, utilizan uno de estos mecanismos: invasión de tejidos o micosis, producción de toxinas o micotoxicosis, y la inducción a hipersensibilidad o alergia. Seguidamente se discutirá las principales micosis en los animales. La micosis está entre las enfermedades más difíciles de diagnosticar y tratar, ya que los signos clínicos muchas veces son confundidos con otros patógenos y los hongos tienen resistencia a los tratamientos antifúngicos. La mayoría de las micosis no son contagiosas, es decir, son poco transmitidas entre animales, a excepción de las micosis cutáneas. Los nombres de las micosis dependen de diferentes aspectos relacionados con la infección. El primer aspecto es el género del hongo. En consenso en este aspecto es usar el nombre del género más el sufijo osis, como la rhinosporidiosis o la aspergilosis. Aunque el género Candida es común decirle candidiasis, o usar el sufijo micosis como la coccidiomicosis. Otra forma de nombrar las micosis es en relación a la patología asociada a la infección. En este caso se usa el sufijo micosis o la palabra micótica, como la dermatomicosis o la queratitis micótica. Algunas enfermedades se conocen por nombres especiales o nombres comunes, como la tiña o tínea, pie de atleta, pilonodosis, etc. Los hongos, levaduras y sus esporas están ampliamente distribuidos en el aire, polvo y fomites, por lo que los humanos y animales están incesantemente expuestos a ellos. Afortunadamente, debido a la alta inmunidad antifúngica de los mamíferos y la mínima cantidad de especies de hongos patógenos, generalmente esta exposición no desencadena una infección. Los hongos como agentes etiológicos se pueden clasificar como patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. Los hongos evolucionaron para habitar ambientes húmedos, aeróbicos y de temperatura templada o fría. Un grupo de especies evolucionaron adaptaciones morfológicas y fisiológicas de manera que pudieran parasitar organismos superiores en los cuales hay baja tensión de oxígeno y temperatura superior a 37 grados. Estas especies pueden invadir animales saludables e inmunocompetentes, es decir, son hongos patógenos verdaderos. Un hongo oportunista no tiene virulencia o es muy baja, por lo que la inmunidad los mantiene a raya. En caso de haber condiciones en las que las defensas inmunes innatas están disminuidas o la población de hongos esté anormalmente aumentada, puede establecerse una infección por estos organismos oportunistas. El dimorfismo es una de las más visibles adaptaciones de los hongos patógenos verdaderos. Cuando el hongo dimórfico está en un hábitat natural de vida libre aeróbico con temperatura menor a 30 grados, crece en forma de micelio y se reproduce por esporas. Por otra parte, en la vida parasitaria con temperatura de 35 a 40 grados, se comporta como una levadura, con reproducción por gemación. Esta condición las experimenta estos hongos también en condiciones de laboratorio. A pesar que las hifas, esporas o levaduras pueden ser infecciosas, las esporas, al ser más resistentes y abundantes, son la fuente de infección más frecuente. Las esporas son resistentes a la desecación. Un piso todavía mojado, alimento o cualquier sustrato orgánico que contenga humedad puede favorecer el crecimiento de hongos que luego al secarse genera la aerosolización de muchas esporas junto con el polvo, a partir del cual pueden ser inhaladas hacia las vías respiratorias inferiores. La aparición de una micosis involucra una compleja relación entre la vía de entrada, la cantidad de hongos o esporas y la virulencia del hongo y la resistencia del hospedador. Los hongos entran al cuerpo por tres vías: respiratoria, mucosa o cutánea. Para muchos hongos patógenos, la principal vía de entrada es la respiratoria por la inhalación de esporas. La fuente de transmisión está clasificada según el hábitat del hongo en relación al organismo animal. Si la transmisión está relacionada con la exposición al ambiente donde habita el hongo, se denomina micosis exógena. La micosis exógena se adquieren por inhalación de esporas presentes en el aire que, si no son eliminadas en el pulmón, pueden desarrollarse y multiplicarse en los alvéolos y diseminarse a otros órganos. Otras vías de entrada importantes son el contacto con esporas fúngicas del suelo o presentes en otros animales, la inoculación fúngica por un traumatismo o por pinchazo con espinas y astillas, la ingestión y la colonización del aparato digestivo, la entrada en el torrente sanguíneo a través de agujas o catéteres intravenosos o la contaminación durante una cirugía. Un pequeño grupo de hongos, pero de gran importancia clínica, forma parte de la microbiota normal y pueden causar las micosis endógenas. Se llama microbiota o flora normal al conjunto de microorganismos, hongos, bacterias y a veces protozoarios que viven normalmente en el interior o en la superficie de los seres vivos superiores.
Esta microbiota puede tener una relación de mutualismo o comensalismo con el hospedador. Las micosis endógenas surgen cuando estos hongos comensales colonizan la piel o las mucosas y causan micosis superficiales o invasoras debido a una alteración en el estado inmunitario del hospedador. Las micosis invasivas se producen cuando estos hongos invaden la sangre a través de las mucosas, especialmente la intestinal. Se llama invasividad a la capacidad que tiene el hongo de penetrar desde las capas superficiales del cuerpo y producir micosis cada vez más profundas. La capacidad del hongo de soportar ambientes con bajo oxígeno y la producción de enzimas extracelulares puede influir en el grado de penetración de los tejidos. Las levaduras son más invasivas ya que se reproducen rápidamente y pueden ser diseminadas en la sangre, lo que se denomina fungemia, mientras que los micelios tienden a radicarse y producir lesiones localizadas. La integridad de la piel disminuye la invasividad. Por el contrario, laceraciones o quemaduras pueden aumentar la invasividad. Según la invasividad de los hongos patógenos verdaderos, existe una división de las micosis basada en la profundidad de lesión, por lo que las micosis se clasifican en superficiales, subcutáneas y sistémicas. Los hongos patógenos son muy específicos en cuanto a la profundidad que producen las lesiones. Otros autores clasifican las principales micosis en el humano y en animales en 5 categorías, como se muestra en el presente cuadro: superficiales, cutáneas, subcutáneas, endémicas o sistémicas y oportunistas. En el caso de las micosis oportunistas puede darse en cualquiera de los niveles, dependiendo del tipo y de la gravedad de la baja de las defensas. Pon pausa al video para estudiar el cuadro. Varios factores pueden influir para que se establezca una micosis. La invasión de los tejidos próximos a la vía de entrada o la diseminación a otros órganos a través de la sangre o de la linfa depende en gran medida del estado de inmunidad del animal. Tratamientos prolongados con antibióticos pueden alterar el equilibrio entre las bacterias y los hongos de la microbiota, haciendo que estos últimos colonicen mayor superficie de mucosa con mayor probabilidad de producir infección. Las enfermedades que cursan con inmunodeficiencia aumentan la susceptibilidad del hospedador a sufrir infecciones secundarias por hongos. En el cuadro se muestra la lista de factores que pueden predisponer a las micosis. Pon pausa al video para estudiarla. Los hongos tienden a producir sustancias que contribuyen a su patogenicidad, llamados factores de virulencia. Algunas suprimen la actividad inmunológica como la fagocitosis e inflamación. Estas sustancias pueden ser cápsulas mucosas, enzimas hidrolíticas, toxinas, antiinflamatorios y alergenos. La defensa principal del hospedador a la infección fúngica es la fagocitosis y la inflamación, mientras que la inmunidad a largo plazo es limitada. Por lo tanto, el riesgo de reinfección es alto. El diagnóstico de las infecciones fúngicas se basa en el aislamiento e identificación exacta del patógeno en el laboratorio. Este diagnóstico debe ser rápido, ya que las infecciones sistémicas de levaduras en pacientes inmunodeficientes puede llevar a la muerte en pocos días. Adicionalmente, algunos hongos son resistentes a diferentes antifúngicos, por lo que hay que escoger la terapia correcta. Las muestras que deben llevarse al laboratorio deben coincidir con los síntomas o lesiones, y pueden ser secreciones nasales, raspados o biopsias de piel, líquido cerebroespinal, sangre, exudado de lesiones, orina o muestras vaginales. La observación microscópica directa es el primer método diagnóstico y se puede realizar durante la consulta. Se usan muestras frescas y se montan en una lámina con solución salina o hidróxido de potasio. Las técnicas de laboratorio incluyen observación macroscópica y microscópica, coloraciones histológicas, serología, inoculación en animales de laboratorio, cultivo y aislamiento y pruebas genéticas. La apariencia única de los hongos facilita el diagnóstico. Células circulares grandes evidencian levaduras, mientras que las hifas ramificadas son inconfundibles. Igualmente, la visualización de esporas y conidias. Existen coloraciones especiales llamadas blanqueadores que pueden fijarse a la pared celular de los hongos y luego emitir fluorescencia bajo luz ultravioleta. En microbiología, un cultivo es un método para reproducir microorganismos para luego proceder a su identificación. Los medios de cultivo son hechos a base de una sustancia que se solidifica, que generalmente es agar, mezclado con diferentes nutrientes necesarios para la multiplicación del microorganismo, y todo depositado en una placa de vidrio. A la acción de depositar pequeñas muestras sobre la superficie del agar se le dice siembra o sembrar.
Luego de un periodo de tiempo e incubadoras especiales que controlan temperatura, humedad, oxígeno y otras variables, se obtiene un crecimiento microbiano en la superficie de la placa denominado colonia. La colonia se estudia macroscópicamente y microscópicamente, además de pasar por diferentes pruebas bioquímicas, todo con el fin del aislamiento e identificación de la especie del microorganismo. A todo este proceso se le denomina cultivo y aislamiento. Algunos medios para el cultivo de hongos son agar Saburov destroza, agar micocel y agar infusión cerebro-corazón. Las colonias de las levaduras tienen superficie lisa, brillante y de aspecto húmedo, mientras que las colonias de micelio tienen superficie algodonosa y seca. A partir de la colonia, inicialmente se realiza la observación microscópica que, debido a su particular forma, permite un indicio bastante acertado para la identificación del hongo, al menos a nivel de género. En el diagrama de la izquierda se muestran esquemas de la morfología de algunos géneros de hongos. En el cuadro a la derecha se muestran las principales características que permiten identificar a los filium de los hongos a la observación microscópica. Pon pausa al video para estudiarlos. Otros métodos de diagnóstico incluyen el PCR y la serología. En la inoculación animal se espera el desarrollo de la enfermedad para luego realizar necropsia y toma de muestras. No existen vacunas totalmente efectivas para los hongos, por lo que la lucha en contra de las enfermedades micóticas se basa principalmente en el uso de antifúngicos o antimicóticos. El diagnóstico correcto es esencial para determinar el antimicótico adecuado para la especie de hongo. Los tratamientos para los hongos son muy prolongados, pueden durar meses con tomas diarias, debido a que muchos de ellos en dosis altas efectivas pueden ser tóxicos para el paciente y hay que administrarles dosis bajas menos efectivas. Seguidamente se inicia la discusión de las micosis más importantes para el ejercicio de la medicina veterinaria. Las micosis superficiales y cutáneas son micosis que atacan la queratina de la piel, pelo, uñas y pezuñas. En las micosis superficiales está la pilonodosis en humanos. Más profundamente está la dermatofitosis y la dermatomicosis. Aunque estas dos micosis son cutáneas, la diferenciación se basa en el agente etiológico. En la dermatofitosis son patógenos verdaderos, llamados dermatofitos, mientras que en la dermatomicosis se incluyen todos los hongos que pueden afectar la piel en forma oportunista. La infección por dermatofitos también se llama tiña y representa un alto porcentaje de la causa de consulta veterinaria por dermatología. Afecta principalmente a animales jóvenes. Para el nombre taxonómico o nombre científico de los hongos y de los organismos eucariotas en general, se usa el género junto a la palabra que determina la especie escrito en cursiva. Por ejemplo, el Microsporum canis. El género inicia en mayúscula y la especie en minúscula. Comúnmente se abrevia con la primera letra del género, por ejemplo, M. canis. Cuando participan varias especies y del mismo género en un evento, o solo se puede identificar el género más no la especie, se usa el género más las letras S, P. Algunas especies tienen subespecies o variedades. Esas variedades tienen diferencias con respecto a la especie en general, pero no tantas para ser otro género. En este caso se denota con las siglas BAR. Y el nombre de la variedad. Puede darse el caso que dos especies que eran consideradas diferentes resultaron ser la misma especie luego de análisis de ADN, por lo que se usan las siglas SYN. Para indicar que esos nombres son sinónimos de una misma especie. Los dermatofitos son un grupo de hongos altamente especializados que evolutivamente se adaptaron a invadir, colonizar y nutrirse de tejido queratinizado de animales, es decir, son queratófilos con capacidad de metabolizar la queratina de la capa córnea y de esa forma se desarrollan sobre los tejidos queratinizados. Los dermatofitos están incluidos principalmente en tres géneros: Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. En los gatos pueden vivir de forma saprófita en el pelo sin provocar lesiones. Los dermatofitos se reproducen asexualmente mediante artrosporas y son altamente contagiosos. Son aerobios estrictos y en cultivo producen microconidias y macroconidias que son la clave para su identificación. Tienen importancia en salud pública porque pueden ser zoonóticos. En humanos es común decirle culebrilla por parecerse a un gusano debajo de la piel. En inglés se le dice ringworm. En el cuadro, las especies de Microsporum y Trichophytum con su hospedador animal. Pon pausa al video para que los estudies. La transmisión ocurre por contacto directo entre animales o mediante esporas depositadas en el suelo o en fomites, como por ejemplo el material de peluquería. Esta transmisión depende del hábitat principal de la especie del hongo. Según el hábitat principal, los dermatofitos se dividen en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Los antropofílicos y zoofílicos son incapaces de multiplicarse en el suelo.
Los antropofílicos rara vez se multiplican en animales, sin embargo, muchos zoofílicos son zoonóticos. En el cuadro se presentan las especies de dermatofitos clasificados según su hábitat. Pon pausa al video para que las estudies. Las lesiones de piel tienen numerosas causas, por lo que el diagnóstico exacto es muy importante en la práctica de dermatología en la medicina veterinaria, sobre todo en las pequeñas especies. Un mal diagnóstico puede conllevar a un tratamiento errado y en el mejor de los casos el animal no mejora, pero puede darse el caso que un mal tratamiento empeora la condición. Básicamente, para llegar a un diagnóstico en caso de una micosis, se debe seguir la secuencia lógica de anamnesis, exploración, examen microscópico directo y cultivo y aislamiento. La consulta por lesiones en piel sospechosas de dermatofitosis debe comenzar por una correcta anamnesis. Debe preguntarse la presencia de factores predisponentes como raza, edad, hábitos higiénicos, condiciones ambientales como temperatura, humedad, lluvias, entorno donde vive el animal y otras especies con las que convive. La información de que otros animales o humanos en contacto con el paciente del cual se sospecha una dermatofitosis pueda presentar lesiones compatibles con esta infección es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico. La presentación clásica de la dermatofitosis es una lesión circular alopécica con descamación central y borde inflamatorio producida cuando los dermatofitos atacan el folículo piloso. La inflamación del folículo piloso provoca la caída del pelo y el hongo invade folículos adyacentes, iniciando nuevamente el ciclo. Además de la presentación clásica de alopecia circular focal o multifocal, la dermatofitosis puede tener otras formas de presentación. Algunos pacientes pueden tener erupciones papulares con descamación y costras. El prurito también es muy variable. Algunos casos no cursan con prurito, mientras que otros pueden ser muy pruriginosos. Esto puede llevar a un diagnóstico erróneo de un cuadro alérgico y a un tratamiento con glucocorticoides que puede ser muy dañino, puesto que la inmunosupresión inducida por el glucocorticoide puede agravar el cuadro de la dermatofitosis. El examen clínico se puede completar con la lámpara de Wood y la observación microscópica directa. Algunas lesiones de piel causadas por dermatofitos exhiben una fluorescencia verde amarillenta al ser iluminados con luz ultravioleta. Esta técnica usa una lámpara que emite luz ultravioleta filtrada, denominada lámpara de Wood. Sin embargo, el resultado negativo no descarta la presencia de hongos y se debe procurar otros exámenes confirmatorios. El examen microscópico directo se realiza sobre muestras de pelo y piel tomadas directamente sobre la lesión. Se usa hidróxido de potasio al 20% para eliminar material creatínico y clarificar, permitiendo la identificación de hifas o esporas. Los dos tipos de examen microscópico directo son el tricograma y el raspado de piel. La tricografía o tricograma de trico, sufijo que significa pelo, consiste en tomar los pelos de la periferia de las lesiones e intentar visualizar al microscopio elementos fúngicos, tales como hifa dentro del pelo y artroconidios, que se ven como elementos cocoides. A la localización de esas esporas se le dice ectotrix o endotrix, dependiendo de su localización en relación al pelo. La presencia de elementos fúngicos en los raspados de piel es una prueba certera de infección verdadera. Se recomienda tomar la muestra de los márgenes de aquellas lesiones más recientes. La presencia de hifa y artroconidios en la muestra confirma la infección. Las macroconidias de los dermatofitos no se encuentran en tejido animal, solamente se puede observar mediante el examen microscópico del cultivo del dermatofito. Si se observan macroconidias en el examen microscópico directo, estas corresponden a algún hongo saprófito, como el género Alternaria, que puede encontrarse con relativa frecuencia en la piel del perro. El diagnóstico se basa en la identificación después del cultivo y aislamiento. Se debe observar la morfología macroscópica de la colonia y preparados microscópicos de la misma. La observación macroscópica se debe observar el tamaño, el color y la textura de la colonia. A la observación microscópica se debe observar la forma de las micro y macroconidias y la forma de las hifas. Los dermatofitos, como se dijo anteriormente, solo forman micro y macroconidias en cultivo. Nunca se observarán en raspados de piel. En caso de encontrar macroconidias en el raspado de piel, no se trata de un dermatofito. En el caso de perros y gatos, las principales especies de dermatofitos se muestran en el cuadro. En definitiva, las tiñas suelen afectar a perros jóvenes, menores de un año, y a perros viejos o adultos inmunosuprimidos. Por lo general, se tiende a considerar a los felinos como posibles portadores de dermatofitos, sin manifestaciones clínicas. En pequeños animales, la dermatofitosis puede presentarse de forma variable.
La presentación de parches circulares alopécicos focales o multifocales llamados tiña es la presentación más frecuente y de mayor variabilidad. Su aspecto depende de la interacción hospedador-hongo, por lo tanto varían según el grado de inflamación. La piel puede aparecer eritematosa o hiperpigmentada, con finas pápulas y o pústulas foliculares en la periferia o descamación variable con formación de costras. Esta lesión es común tanto en perros como en gatos. El querión dermatofílico es un tipo de furunculosis exudativa dada por una respuesta inflamatoria granulomatosa, nodular, prominente, alopécica, bien delimitada y que puede desarrollar múltiples conductos de drenaje. Se asocian a afecciones por Microsporum gypsum. Se localizan principalmente en el rostro y en las extremidades, debido a que este dermatofito es geofílico. La forma extensiva o generalizada es más común en los felinos que en caninos, aunque en ambas especies está asociada a procesos subyacentes inmunosupresores como virus, endocrinopatías y neoplasias. Produce extensas zonas de alopecia neta o difusa, seborreica y descamativa, con variable prurito. La dermatofitosis extensiva es rara en perros adultos. Una excepción lo constituye el Yorkshire Terrier, que es susceptible a Mycosporum canis a cualquier edad. Los casos de dermatofitosis que afectan las uñas u onicomicosis y el lecho ungueal o paronychia rara vez se presentan y estos suelen asociarse con Trichophyton mentagrofites en el perro y en el gato con Microsporum canis. Se puede presentar en uno o múltiples dedos de un miembro generando paronychia asimétrica u onicodistrofia. Aunque no es definitivo, el tricograma puede orientar al diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico definitivo debe hacerse mediante cultivo y aislamiento. El champú o soluciones tópicas con miconazol o enilconazol son efectivas. Se debe realizar un corte de pelo al ras para evitar el contagio zoonótico. Aislar al paciente y evitar el contacto con muebles usados por humanos. La terapia oral se hace con itraconazol o fluconazol. La desinfección de los objetos en contacto con el perro puede hacerse con hipoclorito de sodio al 0.5%. El Trichophyton verrucosum es la causa más usual de tiña en bovinos, más frecuentemente afecta a becerros y se desarrollan lesiones en la cara o alrededor de los ojos. Si afecta a adultos, se presentan en el cuello y en miembros. Las lesiones son redondas u ovales con costras grisáceas. Se presentan mayormente en los meses fríos y húmedos. Generalmente las lesiones son autorresolutivas. Los animales valiosos se pueden tratar con soluciones tópicas a base de azufre, fluconazol o itraconazol. El Trichophyton equinum es la principal causa de tiña en caballos, aunque el Microsporum equinum puede ocasionalmente infectar a los potros. La transmisión por Trichophyton se da por contacto directo o por fomites, como la silla de montar o el equipo de cortar pelo. La distribución de las lesiones evidencia la forma de la transmisión. Si se ubican en la cinchera o en la cruz, es probable que sea por la silla. Las infecciones en el dorso pueden deberse a Microsporum gypsum por el hábito de revolcarse en la arena. Al igual que en bovinos, el tratamiento se hace con soluciones tópicas a base de azufre, fluconazol o itraconazol. Se debe desinfectar los implementos de montar o de corte de pelo con hipoclorito de sodio al 0.5%. Las levaduras son hongos imperfectos. Los géneros de importancia veterinaria están incluidos en el filum Ascomycota o el filo Basiomycota, como se muestra. Las levaduras se encuentran en el medio ambiente a menudo en las plantas o materias vegetales. También pueden aparecer como flora normal en la piel o membranas mucosas de animales. Causan infecciones oportunistas exógenas o endógenas. Las lesiones en tejidos cutáneos y queratínicos es llamada dermatomicosis, para diferenciarla de los patógenos verdaderos en la piel, que son los dermatofitos, como ya se dijo anteriormente. La Candida albicans es la especie implicada más frecuentemente en especies por levadura en animales. En tejidos animales, la Candida albicans puede presentar polimorfismo en forma de pseudo-hifas o hifas. El género Candida se encuentra en todo el mundo, abunda en materiales vegetales y como comensales en los tractos digestivo y urogenital de animales y humanos. La Candida albicans posee varios factores de virulencia. El organismo tiene moléculas de superficie similares a las integrinas que permiten la adhesión a las proteínas extracelulares. La producción de proteasas y fosfolipasas puede ayudar a la invasión de los tejidos. Durante la primera etapa de la infección, los fagocitos eliminan la mayoría de las células de levadura. Sin embargo, las células que no se eliminan se convierten rápidamente en hifas. Esta transición de las formas de gemación a hifas probablemente facilite la penetración del tejido y aumente la resistencia a la fagocitosis debido al mayor tamaño de las hifas. Las fosfolipasas concentradas en las puntas de las hifas parecen mejorar la invasividad.
La forma mucocutánea localizada de la candidiasis se asocia con el crecimiento excesivo de la Candida albicans residente en la cavidad oral, en la piel, tracto gastrointestinal y urogenital. En la piel se presenta entre los pliegues de la raza de piel muy laxa o en el espacio interdigital o pulpejos. Los factores predisponentes incluyen defectos de la inmunidad mediada por células, enfermedad concurrente, alteración de la flora normal o el uso prolongado de fármacos antimicrobianos o daño de la mucosa por catéteres permanentes. La mucosa afectada está engrosada y a menudo hiperémica. Puede producirse diseminación hematógena después de la invasión vascular por hifas o pseudohifas que producen lesiones sistémicas. En el cuadro se muestran las condiciones clínicas asociadas a la Candida albicans. Pausa el video para que las estudies. El diagnóstico se basa en el cultivo y aislamiento. El cultivo se realiza aeróbicamente a 37 grados centígrados durante 2 a 5 días en agar seguro dextrosa. La mayoría de las especies de Cándida tienen una apariencia colonial similar. Son blanquecinas, brillantes y convexas. Tienen 4 a 5 milímetros de diámetro después de la incubación durante 3 días. Un rasgo característico de Cryptococcus neoformans es la prominente cápsula de micropolisacáridos. Esta levadura tiene células redondas ovaladas de 3,5 a 8 micras de diámetro y se reproducen por gemación en un cuello estrecho, a partir de la célula madre. Cuando se recupera directamente de los animales afectados, las levaduras tienen una espesa cápsula de mucopolisacáridos que se puede demostrar en preparaciones de tinta china. Las cápsulas también pueden ser observadas en cortes de tejido. Y de su pequeño tamaño, se sugiere que la basidiosporas puede ser la forma infecciosa importante. Puede aislarse de los excrementos de palomas y otras aves y del suelo enriquecido con estos excrementos. Las palomas con Cryptococcus neoformans en sus tractos intestinales pueden excretar el organismo durante varios meses sin desarrollar la enfermedad. La infección se produce por inhalación de células de Cryptococcus neoformans junto con el polvo aerolizado desde excrementos de palomas. Algunas células de levadura pueden quedar atrapadas en las cavidades nasales o en los senos nasales, mientras que otros se depositan en los pulmones. Otra especie, el Cryptococcus cati, se puede aislar de varias especies de árboles, particularmente en las especies de eucalipto en Australia, y se ha esparcido por el mundo en productos de madera de ese árbol y está convirtiéndose en un potencial agente infeccioso. Los factores de virulencia de Cryptococcus neoformans incluyen la cápsula, que es antifagocítica, la capacidad de crecer en temperatura corporal de los mamíferos y la producción de la enzima fenoloxidasa. La actividad de esta enzima, la fenoloxidasa, resulta en la acumulación de melanina en la pared celular de la célula, que protege contra los efectos tóxicos de los radicales libres. Otro factor de virulencia importante es la producción de fosfolipasas, que están implicadas en la ruptura de las membranas celulares durante la invasión de los tejidos. Los animales inmunocompetentes pueden establecer una respuesta mediada por células eficaz contra el Cryptococcus neoformans. La diseminación del tracto respiratorio al cerebro, meninges, piel y huesos generalmente se asocia con defectos de la inmunidad mediada por células. Las lesiones asociadas con la infección por Cryptococcus neoformans van desde granulomas discretos a masas mixomatosas parecidas a tumores compuestas de células de levadura en una matriz de tejido conectivo. Pequeños granulomas pueden estar presentes en pulmones de animales clínicamente normales. En el cuadro se muestran las condiciones clínicas asociadas a Cryptococcus neoformans. La criptococosis en animales es relativamente rara. En animales de compañía, los signos clínicos de la criptococosis generalmente se relacionan con la cavidad nasal o la afectación de la piel. La enfermedad en perros es menos común que en gatos y a menudo se disemina con signos neurológicos y oculares. La criptococosis se ha registrado con poca frecuencia en caballos. Los signos clínicos incluyen granuloma nasal y sinusitis, neumonía, meningoencefalitis y aborto. El Cryptococcus neoformans es una causa poco común de mastitis micótica en ganado lechero. Se debe tener cuidado al manipular material de casos sospechosos de Cryptococcus neoformans debido al riesgo de contraer una infección. Las muestras adecuadas para el examen de laboratorio incluyen exudados, líquido cefalorraquídeo y biopsia o tejidos post-mortem. Las especies de Cryptococcus son organismos aeróbicos no fermentativos que forman colonias mucoides en una variedad de medios, incluido el agar seguro-dextrosa. La capacidad de crecer a 37 grados centígrados distingue al Cryptococcus neoformans de otras especies de Cryptococcus. Se pueden demostrar levaduras en formación con cápsulas gruesas características en muestras de fluidos utilizando preparaciones de tinta china. En los gatos, por sus hábitos vagabundos y cazadores de aves, puede presentarse la criptococosis. Se reconocen las formas nasales, cutáneas, neurales y oculares de la criptococosis en gatos. La forma nasal, que representa aproximadamente el 70% de los casos, es caracterizado por granulomas de color carne parecido a pólipos en la cavidad nasal. Las lesiones cutáneas que a menudo afectan la cara, la cabeza y el cuello se describen en alrededor del 30% de los casos. La linfoadenopatía periférica es común.
Los signos neurológicos son evidentes en aproximadamente el 25% de los casos, y en algunas oportunidades la corioretinitis puede ser evidente. La extirpación quirúrgica combinada con fármacos antimicóticos parenterales es el método habitual para tratar la criptococosis cutánea. Puede haber una respuesta favorable a la anfotericina B o al ketoconazol, itraconazol o fluconazol. La terapia debe continuar durante al menos 2 meses. Las especies de Malassezia son comensales en la piel de animales y humanos. Son levaduras aeróbicas no fermentativas que crecen de 35 a 37 grados. Hay 11 especies reconocidas actualmente en el género, pero una especie en particular, la Malassezia pachydermatis, anteriormente llamada Pityrosporum canis, es de importancia veterinaria. Las células de Malassezia pachydermatis tienen forma de botella, paredes gruesas y hasta 5 micras de longitud. Se reproducen por gemación monopolar sobre una base ancha. Varios brotes pueden ocurrir en el mismo sitio de una célula madre. Después de repetidos brotes, una forma de collarete muy distintiva aparece en este sitio. Las pseudohifas pueden ser producidas en los tejidos, pero con muy poca frecuencia. La Malassezia pachydermatis se puede encontrar en la piel de mamíferos y aves, particularmente en áreas ricas de glándulas sebáceas. La región anal, el canal del oído externo, los labios y la piel interdigital de los perros son frecuentemente colonizados por esta levadura. La Malassezia pachydermatis es un oportunista y en perros ha sido asociado con 2 condiciones clínicas, la otitis externa y la dermatitis. La colonización y el crecimiento del organismo en estos lugares puede ser asociado con la inmunosupresión y otros factores predisponentes que alteran el microclima de la piel o del canal auditivo. Las levaduras producen lipasas que alteran el sebo y cuando están presentes en grandes cantidades, aparentemente tienden a inducir una secreción sebácea excesiva, que es una característica de la dermatitis seborreica. Los zimógenos en la pared celular de la levadura pueden activar la cascada del complemento que daña los queratinocitos, produce inflamación y prurito. En la otitis externa, la producción de enzimas proteolíticas por el Malassezia pachydermatis daña la mucosa del canal auditivo. La excesiva producción y retención de cera, una consecuencia de la hipersecreción de la glándula cerominosa, combinada con la actividad de la Malassezia pachydermatis y otros microorganismos, contribuyen a cambios inflamatorios. Los exudados inflamatorios y los desechos necróticos se acumulan en el canal auditivo. En humanos es una zoonosis denominada tiriasis versicolor. Los factores que predisponen a la dermatitis seborreica canina por Malassezia pachydermatis incluyen trastorno de hipersensibilidad, defectos de queratinización, inmunosupresión y abundantes pliegues cutáneos persistentemente húmedos. Las lesiones tienden a ocurrir con mayor frecuencia y con mayor severidad en los pliegues cutáneos. Se acompaña de prurito y eritema con exudado graso y maloliente con cabello enmarañado. Puede existir concurrentemente la otitis externa bilateral. El tratamiento es eficaz con champú de miconazol o clorhexidina o una combinación de ketoconazol tópico y oral. La otitis externa se caracteriza por una secreción pruriginosa oscura del canal auditivo y prurito intenso con sacudidas de la cabeza, rascado y frotamiento de las orejas. El daño al pabellón auricular por el rascado puede manifestarse como un otohematoma. La mucosa del canal auditivo se presenta dolorosa e hinchada. La mala conformación del oído, la retención de cera y la inmunosupresión están entre los factores que pueden predisponer a los perros a esta enfermedad. La Malassezia pachydermatis está presente en pequeñas cantidades en el canal auditivo de perros clínicamente normales, pero puede proliferar hasta desarrollar la otitis externa. Preparados en gotas para los oídos que contienen medicamentos son eficaces contra bacterias y hongos habitualmente implicados y también contra el ácaro Otodectes sinotis. En casos crónicos, la intervención quirúrgica puede ser requerido. Se debe considerar la participación de la Malassezia pachydermatis cuando exista otitis externa o dermatitis seborreica canina. El examen citológico con azul de metileno es la técnica más útil para evaluar los aumentos en las poblaciones de Malassezia pachydermatis. Como guía general, el hallazgo de uno o más organismos por campo en asociación con signos clínicos se puede considerar como positivo. Las células de levadura con la forma característica son demostrables en exudados teñidos con el azul de metileno. La Malassezia pachydermatis se puede cultivar aeróbicamente a 37 grados centígrados durante 3 a 4 días en agar dextrosa asegurado. Las colonias son apagadas, opacas y de color crema y tienen superficie suave.